buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos. Estamos en Guayabitos, precioso. El día de hoy venimos a este lugar. La verdad que nunca habíamos venido. Yo nunca había venido, creo. Bueno, para mí es como mi primera vez aquí en este lugar. Y pues el día de hoy vamos a recorrer un poquito el pueblo, vamos a ir a la playita, vamos a comer pescadito, vamos a pasar un día rico aquí en Guayabitos. Nosotros ahorita nos estamos hospedando en Puerto Vallarta. De allá para acá más o menos es 1 hora y media, dependiendo de a cómo le pisen. Y pues el día de hoy venimos acá con nuestro amigo experto, el bañista número 1 de todo Nayarit. El amigo Cristian, ahí les vamos a dejar su canal. Él es expertazo acá en este tema de Nayarit, de Bahía de Banderas, todo ese show. Entonces el día de hoy venimos con ese muchacho y pues nos va a mostrar aquí sus tierras, sus terruños, sus lugares más chidos y todas las... Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito muy bonito que hoy no vino, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a este tipo de videos, ya saben, para que no parezca el intento, sepan que hacer sobre todo. No se lo chamaqueen en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues vamos a comenzar este día, este lugar en un día muy nublado. Ya saben que el clima es impredecible. Chavos, y pues ya acabamos de llegar aquí al pueblito de Guayabitos. Ya aquí Chris nos dice que ¿qué quieren recorrer? ¿El pueblo o la playa? Nos dimos cuenta ahorita que el Cristian venía acá bien vestido y todo, y ya se transformó. Ya de traje, Sí, ya de traje y ya hasta su toallita trae y todo. Chavos, algo muy chido es de que esta avenida es como la principal y pues aquí venden un montonal de cosas. Entonces si se les olvida, no sé, que los aquashoes, que todo eso, vean, por ejemplo aquí 170 pesos los pueden comprar, un traje de baño en 290 pesos, traje de baño de niña en 230 pesos, 180, e incluso las cosas estas como para hacer snorkel, bueno, la pistolita 60 pesos, 190 pesos. Entonces pues, aquí por cuestiones de chanclas o algo así se pueden venir así como sin nada, como, sin sin nada. Como tú, sí, que no así. traes nada. No traigo traje de baño para variar, ¿verdad? Para variar. Las cosas y así, ¿no? Entonces me voy a comprar uno ahorita porque pues, a lo mejor sí se me antoja entrar a la playa. Chavos, y pues ¿qué creen? Caminando por aquí por la calle principal encontramos algo increíble. Es algo muy chido. Para cuando uno se aburra de la playa o algo por el estilo, que, eso bueno, está muy se supone chido. que uno viene a la playa, va, pero si en la noche dices, pues no sé, como que tengo ganas de ir al cine, pues ¡pum! Aquí hay cine. Es que nos llamó bastante la atención porque se ve como si fuera un cine de esos antiguos. En primera no es ni Cinépolis, ni Cinemex, ni una cadena de esas. Se llama Cinemas Guayabitos y sus letreros donde vienen lo de las películas y todo, se ve como los cines antiguos, así de que, o sea, como que alguien se sube en una escalera y le pone así letra por letra y todo. Entonces, no sé, eso se nos hizo como muy curioso. No sé, si alguno de ustedes tiene tiempo libre, ya después nos platica acá cómo está la película, cómo está la función y todo eso. Cobran solamente 50 pesos y no aplica 2x1 en Jurassic Park. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta que a veces puede haber estrenos donde no aplica 2x1. Entonces, pues, chéquense una película aquí. Chavos, y pues algo también que nos ha llamado mucho la atención es la cuestión esta de los bungalows. Como que la mayoría de los hotelitos que están aquí como en el pueblo son bungalows, pues que son como mini departamentos porque normalmente tienen así como 1 o 2 habitaciones o así, como todos los servicios que necesitan para poder cocinarse ahí y todo sin problema. Pues como les decía, aquí en el pueblo hay muchísimos de esos, hay muchos así, o sea, dicen así de bungalows, no sé qué, bungalows Aguamarina, bungalows Guayabitos, bungalows no sé qué, pero también para la gente que quiera venir a este lugar, quiera ir a un hotel todo incluido, hay muy poquitos y pues uno de ellos es el famosísimo de Cameron Los Cocos. Más o menos los precios nos estábamos dando cuenta de que estaban desde 200 pesos por persona por noche. Coticé yo para hoy, la noche de hoy, para más o menos darnos una idea, y era el costo de 450 pesos por noche por 2 adultos, es decir, 225 pesos por persona por noche. Entonces, ese era el más barato, el bungalow más barato que encontramos. Entonces la verdad sí está súper barato acá por si se quieren hospedar aquí. Chavos, algo imperdible para que ustedes hagan aquí en Guayabitos es ir a la isla del Coral. Ahorita nosotros llegamos aquí a esta callecita, no sé cómo se llama esta callecita. De allá están las letritas, de ahí se vienen caminando todo derecho y ya encuentran este Oxxo. Es icónico el Oxxo. Pues aquí van a encontrar siempre como mucha gente que les ofrece el paseo hacia la isla del Coral y pues los cruzan hacia la isla, les dan un pequeño recorrido por las playas de aquí y luego ya los dejan un ratito en la isla del Coral. Entonces ahorita es lo que vamos a hacer nosotros. A lo mejor ahorita porque está nublado, pues a lo mejor no se ve como el agua, como ya saben, como ¿no? clarita, como y así. clarita. Siempre ayuda mucho cuando el sol sí está así fuerte, pero pues de todas maneras vamos a disfrutar muchísimo. Pues el paseo cuesta 350 pesos, les incluye pues obviamente la ida, el regreso, pues el paseo por las playitas que les dijimos. Chavos, y pues ya nos traen acá y nos traen a esta playita para tomar ahorita la embarcación. Esta exactamente es la playa de Guayabitos. Ahorita vamos a disfrutar aquí un ratito. Bueno, primero vamos a ir a cruzar a la isla y ya después vamos a
a, yo creo, echar una comidita aquí o a ver dónde comemos. Aquí otra de las cosas que pueden hacer, aparte de la Isla del Coral, es irse al Mirador del Toro, nada más que bueno, ahorita ya no vamos a alcanzar porque pues el clima. No, y aparte es una hora de camino, ¿no? Y bueno, si podemos ir en lancha. Para gente atlética y todo eso, ahorita ¿no? No llegamos, pero en lancha sí. Chavos, un dato importante es de que este muchacho se lo aventó y decía, y yo en esa época corría ejercicio y me cansé, entonces imagínense. Pero igual lo pueden ver ahí en su video, cómo llegar y todo ese show. La verdad le quedó muy bien ese video y cómo llegan al Mirador del Toro. Pero ahorita vamos a cruzar hacia aquel lado. Con el recorrido. Esta playa que ven a mi izquierda tiene por nombre la playa de la tortuga. Aquí se encuentra lo que es la marina, que ellos se encargan de proteger la tortuga. Se fijan, está la playita limpiecita, 100% privada. No pueden pasar aquí a esta zona a molestar a las tortuguitas ni a bañarse en esta área. Aquí tenemos otra pequeña playa que es la del Beso. Es una playita semi-privada. El motivo es de que esa propiedad bardeó por la parte de arriba y no dejó ninguna entrada al público por tierra. Este es el cerro de las cuevas. En estas cuevas se reproduce el marisco, lo que es el ostión, la langosta, el pulpo, el caracol. Todo ese producto viene, deja lo que es el huevecillo en esta zona. Ya cuando está de buen tamaño vienen los buzos y lo sacan de esta zona. Chavos, y pues ya llegamos aquí a este lugar. Es como un pequeño muellecito. Y pues ya llegamos aquí a la Isla del Coral. El trayecto más o menos dura como unos 30 minutos más o menos aproximadamente. Y ya los dejan aquí y pueden regresar por ustedes a la hora que ustedes quieran. Pero máximo 5 de la tarde. Ajá, la hora límite 5 de la tarde. Y pues aparte también está chido porque les vienen explicando así como lo de las islas, lo de las playitas, así. Y don Manuel es un expertazo, de verdad. Muchas gracias. Chavos, un dato importante. Aquí el camino sí es como que un poquito medio accidentado. Tiene muchas piedritas. Yo creo que lo más recomendable es de que traigan sus propios aquashoes. Yo no traigo. La baby tampoco trae. Aquí sí son un poquito necesarios. Chavos, algo importante de aquí de este lugar. Ahorita está nublado. O sea, no se aprecia tanto. Pero de Cancún a esto, o sea, no hay mucha diferencia, ¿eh? El agua está súper clarita. Bien clarita el agua. Supongo, como dice mi bebé, cuando hace mucho sol se ha de ver mucho más clarita. Es una playa no muy grande, está pequeñita, pero se ve muy tranquila, muy a gusto. Como para venir en familia está súper bien. Hay un montón de niños. Sí está un poquito honda porque mira, las personas que están ahí ya les llega casi hasta el cuello el agua. Pero aquí en la orillita los niños pueden jugar perfectamente. ¿Y notas la diferencia de la playa de allá de Guayabitos aquí? Ajá, o sea, cambian los colores. Entonces, si vienes a Guayabitos es de ley venirse para acá. Ahorita nosotros llegamos muy tarde, en realidad aquí llegamos aproximadamente que a la 1:30 o... Obviamente ustedes al venir a esta isla, pues es un área natural protegida, por lo tanto no hay aquí como que muchos negocios, no van a encontrar así como que muchas cosas, pero pueden comprar desde antes de venirse, llegar a un Oxxo, comprar botana, comprar cervezas, todo lo que ustedes quieran traer. Nada más nos dijeron que las cosas que no pueden traer aquí son botellas de vidrio. Sí hay un restaurante aquí arribita, nada más es un restaurante y abajito hay como una casetita donde venden micheladas y eso. De todos modos, aquí les vamos a dejar qué precios y qué venden en el restaurante, por si alguno de ustedes quiere comer aquí, ya es su decisión. Y abajito hay una casetita también donde venden micheladas, que también aquí les voy a dejar los precios y más o menos qué es lo que venden. Pero también ahí rentan otras cosas. Sí, aparte de lo de las sillas, lo de las mesas y todo eso, también rentan equipo de snorkel. Si ustedes quieren aprovechar que esa agua está tan clarita y ver algo de peces, pues pueden rentarlo y les cuesta 100 pesos todo el día. ¿Y tip adicional? Así. Bueno, ya hice el ridículo aquí. Así gritan los hombres de León. Bueno, en realidad voy a decir cómo se escuchó. Así se escuchó. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Lo de la sombrilla. Ah, sí. Que como un tip adicional es que, bueno, si ustedes no quieren llegar aquí y pagar por lo de las sillas o lo de las sombrillas, pues pueden traerse sus cosas. O sea, cuando ustedes vienen en la lancha les permiten traerse lo que necesiten. Entonces, a lo mejor hay gente que ya tiene como su sombrillita o que compra una en Walmart o así. Y a lo mejor nada más unas toallitas y con eso. Con eso y vámonos recio. Chavos, una petición especial. Ya saben, esas cosas, todo lo que nos traigamos para acá, para la playa, hay que llevarnos todo, absolutamente todo. Así sea la colilla más mínima, el plástico más mínimo, hay que llevarnos. Ahorita vamos a llevarnos eso, obviamente, y eso también. Chavos, y pues algo muy importante que no les hemos dicho es la calidad de la temperatura. No, más bien no la calidad, sino más bien la temperatura del agua. Ven nada más cómo se ve, qué tal. Súper clarita. Y el termómetro que muy pocos conocen. ¡Oh! Está fresca.
Está un poquito fresca, ¿eh? No, está fría, no está fría. Está fresca el agua. Es temporada de, ¿qué es? De agua fría. Es temporada de junio y está... No está fría, o sea, y con el calor que hace, o sea, vean, estamos sudando de calor, está rica el agua. Entonces fue la primera impresión. Muy calientes fue allá, la primera impresión. Chavos, y como se los prometí, Cristian es un ambientalista. Hay que traernos todo de aquí de la playa. De verdad, esta playa es irreconocible, es irreal. O sea, es como cuando fuimos a Veracruz, a la isla del medio. Se ve espectacular. Un lugar muy chido. Chavos, y pues ya terminamos aquí de la estancia que estuvimos aquí. Ya estamos recorriendo ahorita el muellecito. Ya llegaron aquí por nosotros. Llegó Don Mismo Manuel. Entonces ustedes pueden ir a la... Don Mismo Manuel. O sea, bueno, el mismo señor Manuel, Don Mismo Manuel. Ya llegamos aquí y ya nos vamos directamente en la lancha. Es otro. Chavos, ustedes se pueden quedar aquí incluso desde la mañana hasta la tarde, nada más que tengan en cuenta que el baño está hasta el restaurante, pues sí es algo lejos de ir, entonces ustedes pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran, aguanten o no aguanten. Chavos, y pues vean, ¿qué tal? Nosotros, bueno, dejamos allá el carro de Cristian, lo dejamos como por allá. Don Manuel nos dejó aquí en el restaurante porque dice Don Manuel y dice Cristian que el restaurante Pineda, restaurante de mariscos, es el más chido. Vamos a ver si es cierto, a ver si es cierto que dice o qué onda. Mariscos, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Mariscos zarandeados. Chavos, corrección. Dice Cristian que nunca ha venido aquí. Pero dice que está muy bueno. Dice, eso me lo inventé yo y Don Manuel nos dijo que estaba muy chido, entonces... Es como que lo que dice la gente que viene aquí, pues que este restaurante es de los mejor. De los chidos, entonces vamos a probarlo. También vas a probarlo tú, Cris. Chavos, acabamos de comer aquí en este lugar y déjenme decirles que fue... Todo un éxito, la verdad que si vienen a Guayabitos, si vienen por esta zona, es un lugar que tienen que visitar, la comida está muy rica, los mariscos están muy ricos, la tostada de atún está muy rica, la bebida de mango que nos tomamos también estaba muy rica. Y pues sus costos no son tan altos. De todas maneras, aquí mi baby les va a dejar el menú para que puedan ver los precios. La atención es muy buena, la comida es rica. Es otra opción, sí, es otra opción donde a lo mejor si a ustedes no les gustan las sombritas en la playa o ¿cómo se llaman? Unas palapitas o algo así. Esta es otra opción donde pues ustedes también pueden comer. Ahí está esta opción, o igual está la otra opción como de por aquel lado. No te equivocaste, Chris, muy bien, muy buena opción. Les dije que está muy rico, muy sabroso. Chavos, y pues también algo que no está como que tan chido es esta parte de toda la basura que toda la gente deja, o les pedimos que por favor no dejen todo esto, vean, o sea, esto es basura, colillas de cigarro, taparroscas, plásticos, unicel, o sea, todo esto se lo lleven con ustedes. Si vienen aquí, tráiganse todo lo que quieran, pero también llévense todo, cubrebocas, latas, o sea, esto no está chido. Hay que cuidar todo esto para que dure mucho tiempo. Chavos, otro punto importante también, cuando ustedes vengan aquí a Guayabitos, van a viajar en el tiempo. Eso también es algo que se los podemos asegurar, ¿no? Lugares pasan. Lo que pasa es que nosotros estamos en Vallarta hospedados y ahorita que venimos para acá es una hora menos, por eso viajamos en el tiempo. Aquí ahorita son las 5:51, en Vallarta son ahorita 6:51. Sí, la hora del centro de México es una hora más que aquí. Y hay banquetas suicidas y todo eso también. Banquetas suicidas y viajar en el tiempo. Eso es lo que hay que tener en cuenta aquí. Chavos, y pues ya saben, ya nos vamos a llevar nuestro característico imancito. Estos los da la muchacha en 40 pesos. Pero ya saben, pueden llevarse sus pulseritas, sus tacitas, sus camisas, todo lo que ustedes quieran aquí en esta zona. Chavos, y pues ya se acabó un día. Es un día en Guayabitos. Yo creo que nos faltó como a lo mejor quedarnos 1 o 2 noches acá, ¿no? Sí, pero por lo menos como estamos aquí en Vallarta, por lo menos queríamos venir, conocer, mostrárselos un poquito. Ya después a lo mejor vendremos y nos quedaremos unos días por acá. Queremos ir a conocer el de Cameron de aquí de Los Cocos, que es uno de los más famosos, así que eso ya será en otra ocasión. La verdad, hoy creo que recorrimos Guayabitos caminando así muchísimo. Ahorita ya venimos bien rendidos. Sí, de ahí donde nos dejaron del Pineda hasta acá, no sé hasta dónde estemos, pero está el Hotel y Bungalow Guayabitos, el de la pirámide de Chichén Itzá. Sí está un poquito lejos. Pero comimos rico. Ahorita ya se nos bajó, de hecho ya nos volvió a dar hambre. No es cierto. No, pero ya, por lo menos la comida ya la bajamos. Ahorita ya vamos a ir en mi carro y pues vamos de regreso. Chavos, y pues la recomendación que también nos hace Cristian es de que no vengan en temporada alta, porque aquí se suele llenar mucho de gente cuando es temporada alta de vacaciones y todo eso. Si tienen la oportunidad, pues vengan en temporada baja. De hecho, nosotros ahorita venimos en junio, es temporada baja, un martes, o sea, creímos que iba a estar mucho más solo y la verdad sí encontramos bastantita gente, entonces en temporada alta seguramente hay muchísima más. Bueno, pues muchas gracias a Chris. Chris está por acá, por aquí está, ahí está Chris.
vida. Muchas gracias por invitarnos a sus tierras. Ya saben, chequen su canal Recorriendo Mi Tierra, está muy chido, tiene muchas videos cosas. muy padres, Sí. tiene muchos tips de por estos De rumbos, así que comida, vayan y síganlo entonces, show. en Facebook y en YouTube. Ahí suscríbanse y denle like. Chavos, entonces muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver viajar. Esperamos que les haya gustado y que les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. ¡Ya la Bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.